Bienvenidos a mi canal. Aquí compartimos historias poderosas que conmueven el corazón e inspiran un cambio. La historia de hoy trata sobre una visita inesperada que transformó la vida de una mujer para siempre. Comencemos. Era una tranquila mañana de sábado cuando Daniel se encontraba inquieto en su enorme casa vacía. El silencio lo oprimía como un peso invisible. Tenía riqueza, comodidad y todas las cosas materiales que una persona podría desear. Pero sentía que faltaba algo. Su vida se había convertido en una rutina de reuniones, llamadas de negocios y cenas tardías en solitario. Ese día, sin planearlo, sin siquiera saber por qué, Daniel agarró las llaves de su auto y decidió ir a cualquier parte. Casi inconscientemente, con las manos en alto, dirigió el volante hacia una zona de la ciudad que nunca había visitado. El barrio donde vivía su empleada doméstica, Rosa. Llevaba más de 6 años trabajando para él. Venía todos los días, siempre sonriente, siempre respetuosa, siempre cuidadosa de no compartir demasiado sobre su vida personal. Para Daniel, ella era simplemente Rosa, la persona amable, confiable e invisible, como muchos ricos ven a quienes les sirven. Pero algo en él cambió esa mañana. Por primera vez, se preguntó, ¿quién es Rosa en realidad? ¿Qué clase de vida lleva fuera de mis muros de cristal y acero? Sin pensárselo 2 veces, se encontró despertando en una calle estrecha bordeada de casitas antiguas, cada una con su propia historia. Al llamar a la descolorida puerta de madera de la casa de Rose, se sintió incómodo, como un intruso. No la había llamado, no la había avisado, ni siquiera había pensado en lo extraño que podría parecer. La puerta se abrió con un crujido, y Rosa se quedó allí sorprendida, con los ojos muy abiertos. Llevaba un delantal sencillo y se cubría las manos con flores. «Señor Daniel», jadeó, medio sonriendo, medio confundida. «¿Qué? ¿Qué hace aquí?» Daniel sintió una punzada de vergüenza. «Estaba conduciendo y pensé en pasarme», dijo, al darse cuenta de lo extraño que sonaba. «Espero no molestarlo». Por un momento, Rosa pareció insegura. Luego, con una sonrisa cálida pero vacilante, dijo, «No, no, pase, por favor». En cuanto entró, Daniel sintió que había entrado en otro mundo. La casa era pequeña, con las paredes cubiertas de fotografías de niños, padres y reuniones familiares. Los muebles eran viejos, pero estaban bien cuidados. Cada rincón estaba decorado con algo hecho a mano: fundas de ganchillo, frascos pintados, papel, flores. El olor a pan recién hecho impregnaba el aire. Dot no se parecía en nada a su mansión moderna, con sus fríos suelos de mármol y muebles de diseño. Aquí había calidez. Aquí había vida. Dot. Mientras Daniel miraba a su alrededor, una niña entró corriendo en la habitación descalza, riendo, con el pelo recogido en 2 trenzas despeinadas. Se detuvo al verlo, con los ojos brillantes de curiosidad. «Mamá, ¿quién es?», preguntó. «Este es el señor Daniel», dijo Rosa con dulzura. «Es el hombre para quien trabajo». La niña, de unos 7 años, ladeó la cabeza. «Ah», dijo simplemente antes de ofrecerle una sonrisa tímida. «¿Quieres pan? Mamá acaba de hornearlo». «¿Eso?», rió Daniel suavemente, conmovido por su inocencia. «Me encantaría», respondió. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina, y Rosa le sirvió pan caliente con mantequilla y la sencilla sopa que había estado preparando. Daniel no recordaba la última vez que había comido algo hecho con tanto cariño. Cada bocado no solo transmitía sabor, sino también amor. Mientras comía, notó cosas en las que nunca había pensado. El techo agrietado, remendado con cinta adhesiva, las sillas desparejadas, el sonido de las risas de los vecinos afuera. Sin embargo, en lugar de lástima, lo que Daniel sintió fue admiración. A pesar de tener tan poco, la casa de Rosa irradiaba algo que su mansión nunca transmitió: alegría. Rosa, un poco nerviosa al principio, comenzó a hablar.
Le habló de sus hijos, 2 hijas y un hijo adolescente. Le contó cómo trabajaba largas horas para que pudieran estudiar, cómo soñaba con una vida mejor para ellos, cómo a veces se preocupaba por las facturas, pero siempre creía en el plan de Dios. Sus palabras impactaron profundamente a Daniel. Se dio cuenta de lo ciego que había sido durante todos estos años, sin preguntar nunca por su familia, sin importarle su historia. Para él, Rosa había sido parte integral de su vida, alguien que le hacía sentir cómodo sin meterse nunca en sus pensamientos. Pero ahora, sentado en su pequeña y animada cocina, la veía como una madre, una mujer fuerte, un ser humano que llevaba cargas mucho más pesadas que la suya. En un momento dado, el hijo adolescente de Rose entró con una mochila desgastada. Parecía cansado, pero decidido. «Hola, mamá», dijo, y se quedó paralizado al ver a Daniel. «Este es mi jefe», explicó Ross. El chico asintió respetuosamente. «Encantado de conocerlo, señor». Daniel le devolvió la sonrisa, sintiéndose humilde. Tenía empleados que le estrechaban la mano en las reuniones con una cortesía forzada. Pero el simple respeto de este chico parecía genuino, desgastado por los valores que Rosa le había enseñado con tanta claridad. Sus hijos. Dot. A medida que la tarde se alargaba, Daniel se olvidó del tiempo. Escuchó, observó, se absorbió. La risa de los hijos de Rose, la calidez de su pequeño hogar, la fuerza de una mujer que trabajaba incansablemente por su familia, todo eso despertó algo dentro de él. Por primera vez en años, se sintió humano. No un director ejecutivo, no un hombre rico, no un nombre en las revistas de negocios, sino simplemente un hombre compartiendo pan en una mesa humilde. Cuando finalmente se levantó para irse, Rosa lo acompañó hasta la puerta. «Lo siento si la casa estaba desordenada», dijo casi avergonzada. Daniel negó con la cabeza. «Rosa», dijo en voz baja, «tu casa es más hermosa de lo que crees». Ella sonrió, con los ojos húmedos, y asintió mientras él conducía de regreso a su mansión. La mente de Daniel daba vueltas. Pensó en el vacío de su gran casa, el silencio de sus cenas solitarias, el brillo insignificante de sus posesiones, y luego pensó en la risa de Rose, las sonrisas de sus hijos, la calidez de una comida sencilla. Esa visita inesperada había abierto sus ojos. Algo había cambiado en él para siempre. No sabía qué cambios se avecinaban, pero una cosa sí sabía con certeza. Su vida nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, Daniel se despertó temprano, recordando cada detalle de la visita a casa de Rose. No lo esperaba, pero la calidez de su hogar persistía en él como una fragancia que se negaba a desvanecerse. Había pasado incontables mañanas antes tomando café en silencio, revisando correos electrónicos y corriendo a las salas de juntas. Pero ese día, su mente estaba en otra parte, en la niña que le ofrecía pan, en el niño con una mochila desgastada y en la silenciosa fortaleza de Ross. Por primera vez, Daniel comenzó a mirar su vida con nuevos ojos. Su mansión de repente se sintió vacía. Las paredes de cristal no reflejaban éxito, sino vacío. Su mesa de comedor, con capacidad para 12 personas, parecía más una pieza de museo que un lugar donde compartir recuerdos. Y la comida cara que le llevaban a su cocina no sabía a nada comparada con el simple pan del horno de Rose. Dot. Al mediodía, Daniel no pudo resistirse. Decidió ir. De vuelta. Pero esta vez, no se presentó sin avisar. Quería ir con intención. Pasó por un supermercado y llenó su carrito con cosas que la familia de Rose podría necesitar. Verduras frescas, carne, arroz, pasta, leche, incluso chocolates para los niños. No quería que se sintiera ofendida, pero algo en su interior le decía que era lo correcto. Cuando llegó de nuevo a casa de Rose, ella pareció sorprendida, casi conmocionada. «¿Señor Daniel? ¿Otra vez?», preguntó ella, de pie en la puerta con una sonrisa perpleja. Daniel sonrió tímidamente. «Traje algunas cosas. Espero que no te importe».
Solo pensé que, bueno, quizás esto podría ayudar. Por un momento, la mirada de Rose se suavizó, aunque su orgullo la hizo dudar. No tenías por qué hacerlo, empezó. Lo sé, interrumpió Daniel con suavidad. Pero quería hacerlo. Finalmente, asintió, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Los niños corrieron a ayudar a llevar las bolsas, visiblemente emocionados. Al echar un vistazo dentro, al encontrar los chocolates, la risa llenó la habitación, y el corazón de Daniel se hinchó al verlos. Dot. Mientras desempacaban la compra juntos, Daniel notó algo notable. Los hijos de Rose no se peleaban por las golosinas. En cambio, los mayores les daban los mejores trozos a los más pequeños. Era un instinto, un reflejo de los valores que Rosa les había inculcado. Amor, sacrificio, compartir. Esa tarde, Rosa insistió en que se quedara a comer. Esta vez, Daniel ayudó. Picó verduras. Al principio, torpemente, provocando las risas de los niños. Revolvió la sopa mientras Rosa horneaba tortillas frescas. Por primera vez en años, se sintió parte de una familia. Durante el almuerzo, la conversación se profundizó. Rosa compartió cómo había dejado su pueblo natal hacía años, cómo trabajaba día y noche para mantener a sus hijos. Admitió que no fue fácil, que a veces lloraba cuando nadie la veía, pero nunca dejó que sus hijos vieran su debilidad. Necesitan ver esperanza, no desesperación, dijo en voz baja. Dot. Daniel escuchó, conmovido. En sus palabras, encontró una fuerza que nunca había conocido, una resiliencia que no podía comprar con dinero. Su mundo se había construido sobre acuerdos y contratos, sobre el control de los resultados. Pero el mundo de Rose se basaba en la fe, el amor y una determinación absoluta. Después del almuerzo, los niños le preguntaron si quería ver el patio trasero. No era gran cosa, un pequeño terreno con algunas plantas, un columpio roto atado a la rama de un árbol y un pequeño jardín que Rosa había estado tratando de mantener vivo. Sin embargo, para los niños, era un reino. Se lo mostraron a cada uno. Flor, cada planta, explicando con orgullo cómo las regaban cada mañana. Daniel se agachó, tocando la tierra. Le recordó su propia infancia. Había olvidado los días en que jugaba afuera con su hermano antes de que la riqueza y la ambición se tragaran su inocencia. Algo se despertó en él. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo números toda su vida, midiendo el éxito por cuanto poseía. Pero aquí, en el patio trasero de Rosa, vio un tipo diferente de éxito. Niños que eran felices con poco. Una madre que lo dio todo. Una familia que se mantuvo unida. A pesar de las adversidades, mientras el sol comenzaba a ponerse, Daniel se sintió reacio a irse. Pero antes de que lo hiciera, el hijo adolescente de Rosa se le acercó. «Señor, Daniel», dijo el niño tímidamente. «Gracias por hoy. No solo por la comida, sino por estar aquí», dijo Daniel con una sonrisa conmovida. «Ahora, gracias por dejarme formar parte de esto». Cuando finalmente se marchó, sintió una gran satisfacción. La visita lo había transformado aún más que la primera. Se dio cuenta de que le había dado algo invaluable: perspectiva. Durante las semanas siguientes, Daniel siguió visitándolo, no todos los días, pero con la suficiente frecuencia como para que los niños comenzaran a esperar con ilusión su llegada. Nunca venía con las manos vacías, pero tampoco solo con cosas. Venía con tiempo, con oídos atentos, con risas. Les contaba a los niños historias de su infancia y ellos le contaban sus sueños de ser maestros, médicos, artistas. Una noche, al salir de casa, Daniel se detuvo. En la puerta, Rosa estaba allí, con una gratitud que no podía expresar plenamente en sus ojos. «Señor Daniel», dijo en voz baja, «no sé por qué vino ese primer día, pero creo que Dios lo envió. No por lo que aportas, sino por cómo nos ves ahora, y eso significa más que cualquier otra cosa». Sus palabras lo impactaron.
Daniel comprendió que tenía razón. No había venido a dar, sino a recibir. Y lo que había recibido era mucho mayor de lo que jamás podría ofrecer. Por primera vez en su vida, Daniel se sintió verdaderamente rico, no por el dinero, sino por la conexión, la humanidad y el amor. Esa visita a la casa de la criada. ¿Qué comenzó? Como una simple curiosidad se había convertido en el viaje más importante de su vida. Las semanas se convirtieron en meses, y las visitas de Daniel a la casa de Rose se convirtieron en parte de su vida. Lo que comenzó como un golpe inesperado en su puerta se había convertido en algo mucho más profundo. Una amistad, un vínculo, una segunda familia que nunca supo que necesitaba. Cada visita revelaba algo nuevo. Vio a los hijos de Rosa estudiando hasta altas horas de la noche bajo una lámpara tenue, su determinación eclipsando la pobreza que los rodeaba. Vio a Rosa trabajando sin parar, pero sin perder nunca la sonrisa. Y vio lo poco que realmente se necesitaba para hacerlos felices. Una hogaza de pan, un cuento antes de dormir, una risa compartida en la mesa. En contraste, su mansión se había vuelto insoportable. El silencio resonaba más fuerte que nunca, y el lujo parecía inútil. Por primera vez, Daniel cuestionó todo por lo que había trabajado. ¿De qué servía el éxito si no traía alegría? ¿Qué valor tenía el dinero si no podía crear amor? Un viernes por la noche, después de otra cena cálida con la familia de Rose, Daniel tomó una decisión. Quería hacer más que solo visitarlos. Quería cambiar no solo sus vidas, sino también la suya. La semana siguiente, convocó una reunión en su empresa. Sus empleados se sorprendieron cuando anunció que iba a iniciar un programa de becas para hijos de trabajadores. Empleadas domésticas, conductores, conserjes, jardineros, gente como Rosa, que a menudo pasaban desapercibidas. Durante demasiado tiempo, dijo Daniel con firmeza, hemos ignorado las manos que mantienen nuestro mundo en pie. Es hora de honrarlas. La sala se quedó en silencio, pero la voz de Daniel transmitía convicción. Esto no era caridad. Fue justicia cuando el hijo de Rosa se convirtió en el primero en recibir la beca. Rosa lloró en silencio de gratitud. Le has dado un futuro, le susurró a Daniel. Pero Daniel negó con la cabeza. No, Rosa, tú me lo diste primero. Me mostraste lo que realmente importa. El cambio en la vida de Daniel no se detuvo ahí. Empezó a dedicar menos tiempo a buscar negocios y más a buscar un propósito. Se unió a proyectos comunitarios locales, financió escuelas del barrio e incluso abrió un pequeño centro cultural en el pueblo de Ross donde los niños podían aprender arte, música e idiomas gratis. Su nombre volvió a aparecer en los periódicos, pero esta vez no se trataba de logros empresariales. Se trataba de compasión. Aún así, la transformación más importante era invisible. En su interior, Daniel ya no era el hombre que medía la vida en números y contratos. Se había convertido en un hombre que la medía en sonrisas y gratitud, en la alegría de dar. Un domingo por la tarde, Rosa lo invitó a una pequeña celebración en su patio trasero. Los niños habían decorado el árbol con cintas y los vecinos se habían reunido con comida y música. Al principio, Daniel dudó. No estaba acostumbrado a reuniones tan sencillas. Pero a medida que avanzaba la noche, se sintió más a gusto que nunca en una gran fiesta. Había música, baile y risas. La hija pequeña de Rosa corrió hacia él, tirándole de la manga. Señor Daniel, ahora es su familia, declaró con valentía antes de correr a reunirse con los demás niños. Sus palabras lo impactaron como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Familia, la palabra que había buscado toda su vida. Esa noche, sentado bajo las estrellas, Daniel se dio cuenta de que su camino había dado un giro completo. Había llegado a casa de Rose como un hombre adinerado, curioso por la vida de su criada. Pero se iba convertido en algo completamente distinto. Un hermano, un tío, un amigo, un hombre cuya vida había sido tocada y cambiada para siempre. Meses después,
El hijo de Rosa se graduó de la preparatoria con honores. La beca le allanó el camino para ingresar a la universidad. Las hijas de Rose también prosperan. Sus sueños ahora están al alcance. Cada logro que alcanzaban se sentía como una victoria para Daniel. En cuanto a Daniel, ya no vivía en una mansión de silencio. Pasaba cada vez más tiempo en la comunidad, rodeado de gente, historias y risas. Su riqueza seguía existiendo, pero ya no lo definía. Lo que lo definía era el legado de bondad que había decidido construir. Años después, cuando le preguntaron en una entrevista qué momento cambió su vida, Daniel sonrió suavemente y dijo: el día que me presenté en casa de mi empleada doméstica sin avisar. Ese fue el día en que realmente aprendí a vivir. El entrevistador se quedó perplejo. La mayoría de la gente habla de grandes negocios, historias de éxito, premios, pero tú hablas de tu empleada doméstica. Daniel asintió. Sí, porque el éxito no me cambió. El amor sí. Y así, la historia de una visita inesperada se convirtió en la historia de una vida transformada. El hombre que una vez vivió rodeado de vacío encontró la plenitud en el lugar más inesperado. El humilde hogar de la mujer que siempre había trabajado en silencio en un segundo plano. No fue la riqueza lo que lo hizo rico. No fue el poder lo que lo hizo fuerte. Fue la bondad, la conexión y el amor, las cosas que el dinero nunca puede comprar. Y así fue como la vida de Daniel, una vez vacía a pesar de sus riquezas, cambió para siempre con una simple visita a la casa de su criada.